Eh, pues nada, buenas tardes ya prácticamente. Mi nombre es Javier Ballina y llevo varios años en el mundo de la música. En la actualidad estoy desarrollando mi labor así como bastante metido en un proyecto que se llama Bueno y llevo varios años pues eso, trabajando con distintos grupos, actuando en directo, haciendo un montón de discos. Podría comentaros, nombraros un montón de grupos, pero lo más fácil es que ninguno de los presentes conozca a ninguno de los grupos a los que estoy vinculado. Precisamente porque ese es uno de los grandes problemas que tenemos los pequeños grupos, ¿no? Cómo hacer llegar, cuando tú estás trabajando desde dentro, autoproduciendo tus discos, cómo hacer llegar tu música a la gente, al público. Ha habido muchos cambios, muchas transformaciones en el mundo de la música, ¿no? Cualquier persona puede hoy en día plantearse la posibilidad de componer una canción por la mañana, grabar por la tarde, editar esa canción por la noche. Aparece Internet, que lo ha revolucionado todo, ya habéis estado hablando de ello precisamente en la presentación anterior. Ha cambiado la forma también en la que la gente escucha la música. Internet tiene muchas cosas buenas, pero también tiene alguna mala. Para mí, personalmente, creo que se ha perdido el concepto de álbum. Es decir, una colección de canciones, cuando un artista graba un disco, no graba canciones al azar, sino que, por lo menos en mi caso, procuro que sea una colección de canciones de una determinada época que representan un sonido, una forma de contar, quieres contar algo y además le das un envoltorio físico a todo eso. Ese concepto con Internet, digamos que se ha perdido. La gente escucha canciones. Y lo que nos pasa a todos es que tenemos tanta información al alcance de nuestra mano que vamos a escuchar un grupo, empezamos a escuchar una canción, quizás a los 25 o 30 segundos creo que os sonará. Si no os gusta, cambiáis. Con suerte pasáis a la siguiente canción del disco, aunque lo más normal es cambiar de artista directamente, ¿no? Entonces, esto genera de alguna manera un poco de frustración. Es muy complicado para los grupos pequeños poder generar actividades que, sin tener que pagar una promoción o hacer una gran campaña de marketing para vincular a la gente a tu música. Lo que os contaba antes de que cualquiera puede grabar un disco en casa, editar ese disco, subir esas canciones a Internet, pero abrimos la puerta, aparece allí un océano y tu canción es una gota más. Es muy complicado vincular a la gente a tu música. Para sacar adelante un proyecto, en concreto con el anterior disco que edité con Bueno, estuve pensando distintas formas de afrontar la edición del disco, ¿no? La primera tentación que tuve fue la de editar el disco en formato digital y punto. Pero entendía que esas canciones necesitaban un mimo, un cuidado un poco especial, necesitaban un envoltorio un poco diferente y entonces me aventuré a editar el disco en formato físico, porque, como os decía, desde mi punto de vista yo sigo creyendo en el concepto de álbum y sigo creyendo en la necesidad de que el disco exista como formato físico, ¿no? Sin renunciar, por supuesto, a todas las posibilidades que nos ofrece la tecnología y a la posibilidad de subir las canciones a Internet, diseminar toda esa información a través de las redes sociales, tener vídeos en YouTube, pero desde mi punto de vista no voy a renunciar a editar discos, una cosa cada vez más difícil de vender y de defender con los tiempos que corren. Entonces, las canciones que grabé básicamente se hizo en un proceso muy casero, muy relajado. El resultado final fue bastante interesante y entonces me aventuré a editar el disco en formato físico, como os decía, pero quería hacer algo diferente. No quería hacer el típico CD, bien fuera en digipack o en caja estándar, sino que quería darle un envoltorio un poco peculiar y utilizar todo eso, esa forma de editar el disco, como tarjeta de presentación, como campaña de marketing y de promoción para acercar la música a los medios, a la gente, y tratándose de, a pesar de tener una trayectoria con otras bandas, en realidad pues era un poco partir de cero. Empezar con Bueno era para mí partir de cero y necesitaba poner una tachuela en el mapa, ¿no? Vamos a ver de qué manera puedo hacer un poco de ruido y la gente se entera de que estoy aquí, de que voy a sacar un disco y cómo le doy un valor añadido a ese formato físico para que la gente lo reciba con gusto. Pensando distintas formas, estuve dándole vueltas a utilizar materiales reciclados, a utilizar sobres en blanco para estampar con algún tipo de cuño o con algunas plantillas de acetato y empecé a darle vueltas a la historia y llegué a la idea de intentar hacer una edición de 500 copias, limitada, en la que cada una de las portadas fuera distinta. Entonces se me ocurrió la posibilidad de fabricar una caja
un troquel de imprenta, y entonces esta caja que se dobla y se monta, no os podéis imaginar lo que son montar estas cajas en casa el día antes de la presentación del disco. Bastante complicado, uno por uno, introducir todos los CDs y demás. Entonces, la superficie de la caja, como veis, queda en blanco. El misterio estaba en ver de qué forma podíamos hacer un gran mural y sobre toda esa superficie de las 500 piezas pintar. Estuvimos haciendo varias pruebas de pintura y al final utilizamos el Centro de Arte Laboral para hacer una actividad abierta al público, poder entregar esa información a la prensa y hacer una actividad un poco atractiva para lanzar el disco. Como veis, extendimos aproximadamente eso que veis ahí, miden 6,5 metros por casi 2. Entonces era un gran mural de 500 piezas y había que pintar toda esa superficie, como os decía, para que cada portada fuese distinta. Estuvimos probando con distintos materiales, distintos tipos de pintura. Conté con la colaboración de Mimum, que son un grupo de artistas de aquí de Gijón, y como veis ahí lo que hay es una máquina de burbujas. Llegamos a la solución de que lo mejor para el papel y para el efecto que queríamos conseguir era utilizar una mezcla de agua y jabón, una máquina de burbujas y determinados colorantes, determinados tintes, aún a riesgo de poder convertir aquello en una fiesta de la espuma o algo así. Como veis, pues bueno, fuimos trabajando a lo largo de una mañana y toda una tarde en añadir capas de color sobre el mural. Veis cada una de las portadas, cada uno de los discos, un trabajo bastante laborioso para obtener al final un resultado final que tenía mucho que ver con una sola obra, una sola portada, que se separa, que permanece unida durante una semana, expuesta al público y que se separa en 500 piezas distintas. Como veis, no había dos portadas iguales, cada una tenía su peculiaridad, su personalidad, y este fue un poco el resultado final de todo el mural. Había un ingrediente más. Digamos que los discos se ponían a disposición del público en los conciertos. A mí no me interesaba editar un disco y quedarme con 1000 o con 500 copias en este caso. La edición numerada con las portadas pintadas a mano fueron 500 copias, hice otra edición de 500 copias con portada de imprenta. Y no me interesaba quedarme con los discos, sino que lo puse a disposición del público en los conciertos. Cada persona que iba al concierto se llevaba un disco y aportaba voluntariamente la cantidad que consideraba oportuna. Esto que parecía un poco suicidio y que me lo desaconsejaron desde muchos puntos de vista, al final fue la mejor de las decisiones, porque la verdad que yo creo que la gente valoró el trabajo, valoró la obra de arte, entendía que cada una de estas copias, cada una de esas piezas del puzzle era algo especial, era algo diferente, era parte de un todo, y el resultado desde ese punto de vista fue muy, muy positivo. Había otro componente más que trataba de vincular el formato físico del disco con la parte virtual, las redes sociales, internet, la propia página web del grupo. Cada disco incluía una tarjeta y cada persona tenía la posibilidad de ir a la web del grupo e ir reconstruyendo el mural. Introducías tu código, cada una de las casillas, tu propio disco, tú tenías esta copia, introducías el código, esa casilla se iluminaba. Y a día de hoy, si pasáis por la web, vais a ver cómo el mural ya se ha completado, cómo esas copias se repartieron, y de esta manera pudimos hacer un trabajo también de ida y vuelta entre artista y público, ¿no? Mejorando también la comunicación y adaptándolo bastante a los tiempos que corren. A nivel promocional, pues como os decía, fue bastante interesante porque bueno, pues hubo reseñas en prensa, se hizo bastante ruido, hubo bastante actividad. Y para mí supuso pues eso, un primer paso con este nuevo proyecto musical y la posibilidad de conseguir un poco más de notoriedad y sobre todo darle valor y mimo y cuidado al formato físico, al disco, que también era el principal objetivo. Al final, bueno, pues por mucho que queramos hablar de música, de redes sociales y de internet y demás, la música para mí, o para los artistas, yo creo que está hecha de canciones, y los discos están hechos de canciones,
y no hay campaña de marketing capaz de aupar canciones que no merezcan la pena ni una mala estrategia que sea capaz de hundir las buenas y las mejores canciones. Así que para mí la música está hecha de sentimientos, está hecha de canciones y sobre todo hay que darle valor al trabajo, a la música y a las canciones. Y bueno, si os parece voy a tocar un par de temas para terminar. Sí, sí. Hey. Hola. ¿Qué tal? Nada mejor que hacer que escribir una canción minúscula para borrarte de mi cabeza. Nada mejor que hacer que negociar con toda esta ansiedad, como borrarte de mi cabeza. Aunque está claro, todo se puede empeorar. Con cuidado nos podemos destrozar. Y aunque sea idiota, quedan medidas que tomar contra esta vanidad, contra esta vanidad, esta puta vanidad. Que hacer que escribir una canción minúscula. Gracias. Hoy todos los santos están de mi parte y cuidan de mí. Hoy todos los ángeles son de mi calle y rezan por mí. Todos los perros son de mi barrio y ladran por mí. Porque hoy todos los gatos de los corrales maullan por ti. Todos los gatos maullan por ti. Y nuestra historia se cuenta en algunos refranes, viejas palabras que el tiempo no puede borrar. Y nuestras viejas historias, y nuestras viejas historias, crueles palabras que ahora no puedo olvidar. Todos los mapas que hay en tus manos apuntan a mí. Porque hoy todos los gallos de los corrales pelean por ti. Todos los gallos pelean por mí. Y nuestra historia se cuenta refranes, viejas palabras que el tiempo no puede borrar. Y nuestras viejas historias,
estas viejas historias, crueles palabras que ahora no puedo borrar. Hoy todos los santos están de mi parte y cuidan de mí. Gracias.